Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Juan Pablo Albán, abogado, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Doctor Albán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a quienes siguen en este momento de FM Mundo. Gracias, doctor Albán. Creo que necesariamente tengo que hacer una primera pregunta, y es un poco por lo que ha ocurrido durante este día. Demoler un edificio donde aparentemente ocurrió este asesinato, ¿es un acto simbólico o un sinsentido del gobierno? En lo personal, y analizándolo desde la teoría de los derechos humanos y los mecanismos reparatorios, en realidad este tipo de lugares donde se sabe que han ocurrido actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos más bien deben ser preservados como lugares de memoria. Yo obviamente entiendo el interés del gobierno de generar en la opinión pública la impresión de que hay medidas radicales, y obviamente la decisión de cerrar por el momento y luego, según ha anunciado el presidente, de demoler la instalación es una medida de carácter radical, pero realmente es una medida cosmética. No creo yo que tiene la entidad como para transformar una realidad crítica que atraviesa la institución policial y que claramente no se limita al caso de la abogada María Belén Bernal, sino que hay demasiadas noticias ya, demasiados reportes de la participación de miembros de las filas policiales en diversas acciones delictivas. Sin duda, y bueno, ha sido una decisión, o al menos un anuncio fuertemente cuestionado y criticado durante este día, una vez que se lo conoció por parte del propio presidente de la República. Doctor Abraham, entrando un poco en materia de este crimen en contra de María Belén Bernal, ella entró en un recinto policial viva, entró por sus medios y salió asesinada. ¿Esto configura de alguna forma una responsabilidad por parte del Estado con todos los elementos que se sabe hasta el momento? Creo que es importante, Fausto, comprender la dualidad de este evento, porque sin duda aquí hay un delito que tenemos que analizarlo desde la violencia contra la mujer y, por supuesto, eso implica una responsabilidad individual. Cuando digo una responsabilidad individual no me refiero únicamente a la del señor Cáceres, que ahora está prófugo, sino también de todos aquellos que con su comportamiento activo o omisivo hayan contribuido a este hecho. Pero no es menor, y precisamente por eso también es relevante hablar de la responsabilidad del Estado, que el evento ocurre, como usted señalaba, dentro de una instalación policial. Ocurre además en un lugar que estaba ocupado por miembros de la fuerza pública y por personas que aspiran a convertirse en miembros de la fuerza pública, que son los cadetes. Estas personas, de acuerdo al relato público de los hechos, habrían escuchado los llamados de auxilio, los gritos de la víctima cuando estaba siendo atacada, no intervinieron. Hay además información relevante que sugiere que la alteración de la escena se habría llevado a cabo también con la colaboración de agentes estatales. Y más allá de eso, está claro que ha habido un comportamiento encubridor de varios funcionarios policiales, también en esa misma instalación, que han permitido el ingreso y la salida del señor Cáceres sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de registro, en más de una ocasión, además, ingresos y salidas. Y esto el Estado tiene que aclarar por qué se dio. Si esto pasaba al interior de un conjunto habitacional privado, seguramente no estaríamos debatiendo si hay o no una responsabilidad estatal. Pero en este caso, esta persona actúa prevalida del poder público que ostenta y obviamente aprovecha esa condición para cometer el delito que comete. Por ende, el Estado le debe una explicación, no solamente a la madre y al hijo de María Belén Bernal, le debe una explicación a la sociedad ecuatoriana de cómo la institución llamada a proteger la seguridad de los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en el espacio donde se perpetra un acto de violencia tan brutal. Y en este caso, bueno, como usted ha mencionado, también había policías adentro, había subordinados, inclusive a Cáceres. Nos referimos a los cadetes y eso también consta en parte del relato, en las versiones que son parte ya de este proceso, y habían pares de Germán Cáceres. El hecho de que
haya habido policías, incluso muchos de rango similar, que pudieron y además tenían la obligación de actuar y que, según los testimonios, las versiones, escucharon estos gritos, los golpes, esta inacción ya los involucra. Y además hay otra inacción importante, Fausto, que es, creo necesario revisar. La Fiscalía ha hecho un grave señalamiento a la institución policial, porque la Fiscalía ha indicado que había requerido que la policía mantenga una vigilancia, un seguimiento de las actividades de Cáceres, mientras la Fiscalía lograba levantar los elementos necesarios para formular su imputación. Y aquí yo creo que la ciudadanía tiene que entender que la Fiscalía, como garante del interés público en la sociedad, no puede ir alegremente haciendo acusaciones sin tener elementos con los cuales sustentar tales acusaciones. La Fiscalía obviamente primero tenía que levantar elementos para poder formular unos cargos y luego pedir, de ser el caso, una medida cautelar, pero en el interín, por supuesto, la policía, como brazo auxiliar de la Fiscalía, puede cumplir disposiciones de la Fiscalía, que la Fiscalía puede dar en el sentido de verificar el paradero de una persona o determinar sus movimientos, etcétera, etcétera, y para ello en realidad no se requiere una autorización judicial. Y lo que ha señalado la fiscal general públicamente es que la policía se desentendió de cumplir con esa actividad, permitiendo, facilitando la huida del señor Cáceres. Y eso también tendría que responder el Estado ecuatoriano, como dije, no solo a la familia, sino a la sociedad toda. Nuevamente involucrados funcionarios estatales. Llama la atención también el hecho de que, y como incluso informamos al inicio de este noticiero, hay una sola cadete detenida. Nos referimos a Jocelyn Sánchez, que está de momento en calidad de detenida, a pesar de que se ha dicho no menos de 10 personas adicionales escucharon lo mismo, tuvieron el mismo contacto con los hechos. ¿Esto nos llama la atención? Obviamente, todos los que tuvieron alguna forma de involucramiento en los hechos deberían ser procesados. Aquí hay personas, sobre todo, que con un comportamiento omisivo han facilitado el cometimiento del hecho, y como dije, hay personas que han facilitado el ocultamiento del hecho a partir de la alteración de la escena, a partir de facilitar el escape del responsable o el presunto responsable en este momento del hecho. Todos ellos tienen que ser procesados, pero es simplemente incomprensible el por qué solamente una de las personas que estaban presentes en la instalación, se refiere que son varias decenas de personas que estaban presentes, es la que ha sido procesada. No termina de quedar claro, además, cómo es que esta persona sería responsable de un delito de desaparición involuntaria, que es la imputación que originalmente se le hizo, y cuál sería su rol en el nuevo delito que la Fiscalía, entiendo, es la nueva hipótesis de investigación que está manejando, que es la de femicidio. ¿Cuál es el rol de ella en el femicidio? Entonces, sería necesario, creo yo, ampliar las investigaciones. Desde luego, yo mismo había señalado un momento atrás que la Fiscalía no puede hacer acusaciones alegres, sin fundamento, pero creo que ya hay elementos suficientes como para suponer la actuación anterior y simultánea a la muerte y desaparición de María Belén Bernal de varios funcionarios policiales y la actuación posterior también. Entonces habría complicidad de los unos y en el otro caso había un delito autónomo de fraude procesal, de encubrimiento, como le llamábamos antes, que hoy ya no es una forma de participación en un hecho ajeno, es un delito autónomo. Se ha utilizado, y según también lo que consta en el proceso, se ha utilizado, Germán Cáceres habría utilizado un vehículo de otro de los oficiales para una de sus salidas. Recordemos que dentro de las versiones se ha establecido que Cáceres salió y regresó a la escuela de policía por varias ocasiones, una de ellas en un vehículo distinto al de María Belén Bernal. ¿Esto no debería ser elemento suficiente para al menos proceder a un proceso de investigación al dueño de ese vehículo? ¿Un general? Por supuesto, quienes contribuyen con actos anteriores o simultáneos al cometimiento de una infracción que no es propia, es una infracción ajena, pues están contribuyendo al cometimiento de la infracción, son responsables en grado de complicidad. Entonces, por supuesto, dentro del mismo delito que se le endilga al señor Cáceres, tendría que ser investigada la persona que ha facilitado su vehículo. Para empezar, habría que establecer si es en ese vehículo que se ha retirado el cuerpo
de la abogada María Belén Bernal. Esto no será no terminaremos siendo testigos de un femicidio más, un número más en las estadísticas, porque ha ocurrido ya con otros casos. Hemos visto que, bueno, por la exposición mediática de este caso, se han hecho algunas gestiones, se han adelantado la investigación como tal también. Ya vemos las acciones por parte del gobierno, pero ¿no será un número más? Mire, yo creo, Fausto, que es importante que la muerte y desaparición, o desaparición y muerte de María Belén Bernal sea un punto de inflexión frente a la realidad tan abrumadora de la violencia contra las mujeres, que va en incremento. La violencia que estamos sufriendo los ciudadanos en general por las actuaciones de la delincuencia organizada, de la criminalidad común, obviamente tiene un impacto también muy, muy fuerte en la situación de las mujeres. Este ya es un país violento contra las mujeres. En el Ecuador, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia en algún momento de su vida por su condición de mujeres. Y la violencia femicida es uno de los factores más notables dentro de la violencia contra la mujer en nuestro país. Solo en lo que va de este año, ya hay 206 víctimas de femicidios. Y eso, si consideramos que el año todavía no se acabó, es un número mucho mayor que en todos los años previos desde que se tipificó el delito en el año 2014. Entonces, este debería ser un punto de inflexión, porque al hablar de la responsabilidad estatal, no hay solamente que considerar que ocurrió en una instalación policial, que han participado otros agentes policiales, que se siguió esta lógica perversa del espíritu de cuerpo, de la obediencia debida a las disposiciones que da un superior, sino que además hay un factor importante de falta de prevención. En el Ecuador no hay una política apropiada de prevención de la violencia contra las mujeres. Y es el Estado el que tiene una responsabilidad. Naciones Unidas ha considerado desde hace ya bastante tiempo que en términos de frecuencia, la más frecuente violación de los derechos humanos es la violencia contra las mujeres. Eso por sí solo debería motivar que los estados actúen. Peor en un contexto como el nuestro, donde los números de los casos de violencia contra la mujer van solamente en aumento. Ahí también hay una responsabilidad del Estado en tomar acciones de carácter preventivo y en asumir bajo el estándar de la debida diligencia la responsabilidad de investigar, de sancionar los casos de violencia contra la mujer y de reparar a las víctimas. Tener mucho cuidado también con no individualizar este caso, como incluso desde el inicio, cuando se le quiso tildar de esto, que evidentemente ya no es un término que se aluda actualmente, de un crimen pasional, es decir, poner a las cosas con su nombre, en este caso el femicidio, en este caso establecer las responsabilidades que se tenga que establecer, si es que es estatal, que así lo sea. Yo creo que va a ser muy importante. El propio gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha solicitado el apoyo de organismos internacionales de supervisión, concretamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el abordaje de este caso. Creo yo que en realidad deben solicitar el apoyo para el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres, y creo yo que deben tomarse en serio las recomendaciones que se les formule para efectivamente cumplir con sus obligaciones en esta materia. El Estado está en deuda con las mujeres ecuatorianas porque no las protege frente a la violencia, y yo de verdad espero, Fausto, que lo que usted decía que pudiera ocurrir, de que de aquí a 2 semanas, a un mes, nos olvidemos de esta situación y la muerte de María Belén Bernal pase a engrosar esas estadísticas de violencia femicida, no se cumpla. Que este sea efectivamente el punto de inflexión y el momento del cambio, y también para la reestructuración finalmente de la policía. Miembros de las filas policiales involucrados en esquemas de inversión ilegal, miembros de la Policía Nacional involucrados en casos de narcotráfico, miembros de la Policía Nacional involucrados en actos de delincuencia violenta. En estafas a la propia seguridad social de la policía. Totalmente, totalmente. Entonces, este es un momento en el que la crítica a la policía no debe ser tomada como un ataque contra la estructura del Estado, debe ser tomada como una oportunidad para reflexionar qué policía queremos.
Se pudo haber quizá deslizado, en algún momento le consultamos al comandante de policía, Fausto Salinas, sobre las evaluaciones psicológicas a los policías. ¿En qué medida podemos nosotros pensar que se están deslizando ya una serie de errores imperdonables respecto de la evaluación psicológica por todos los casos que hemos mencionado, lo que usted ha mencionado de las policías involucrados en temas de narcotráfico, involucrados en temas de piramidación, ahora mismo vemos en crímenes? Yo creo que es importante que, como parte de esa revisión integral de la institución frente a la crisis que enfrenta, se revise también los procesos de selección, los procesos de evaluación. Está claro que los procesos como se han designado hasta el momento no han sido suficientes para evitar que a las filas policiales ingresen personas que quieren aprovechar esa posición de poder para cometer delitos. Entonces, algún error hay en el proceso de selección y seguramente hay que cambiar las dinámicas de selección y hay que ser un poco más rigurosos. El pasar, por ejemplo, a los oficiales por los polígrafos a los efectos de que asciendan no es garantía de nada, porque el polígrafo hoy por hoy ya no es una prueba confiable. De hecho, muchas personas tienen el conocimiento suficiente para superar un polígrafo sin dar evidencia de que están mintiendo. Entonces, hay que cambiar un poco las lógicas a través de las cuales se escoge al personal, pero también cómo se evalúa su desempeño. Yo creo que hay un espíritu de cuerpo mal entendido que ha conducido a que los policías que se involucran en actos delictivos, que obviamente no son todos, que no podemos criticar a todos los miembros de la institución policial, pero son muchos para ser una institución de seguridad del Estado, crean que pueden actuar con impunidad frente a la evidencia de que no hay consecuencias. Y creo que eso es la lógica que debemos cambiar. Hay que imponer consecuencias y consecuencias severas. Necesariamente, y eso es lo que esperamos todos, que haya consecuencias, que haya justicia, sobre todo para las víctimas en estos casos, y un proceso de reestructuración adecuado y con fuerza en la Policía Nacional. Doctor Albán, le agradecemos mucho por estar con nosotros. A usted, Fausto, buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Juan Pablo Albán, abogado, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, hablando sobre el caso de María Belén Bernal. Hay una responsabilidad del Estado, todo apunta a que hay responsabilidad del Estado en este caso por las condiciones en las cuales se ha dado. Más adelante ya tendremos también la entrevista con el doctor Galo Quiñones, abogado del caso de María Belén Bernal, para hablar sobre los avances en las investigaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.